El contexto de la carta, hermanos, es interesante tenerlo presente y debemos recordar que esta carta de Pedro, la primera y la segunda, fue escrita en una época donde la iglesia estaba siendo perseguida. Había escasez económica y muchas de estas cosas creo que nos identifican. Habían falsos maestros que estaban desviando de la fe a los creyentes. Habían muchos que estaban dudando de la promesa de la segunda venida del Señor. Y es ahí donde Pedro tiene que salir a enseñarles en 2 de Pedro 3, versículos 3 en adelante, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Miren, muchas personas hoy en día siguen todavía dudando de la promesa del Señor de su segunda venida. Porque dicen, bueno, si en esa época la gente esperaba al Señor y no llegó, bueno, nosotros ya llevamos 2000 años y todavía no regresa el Señor. ¿Habían enfermedades en esa época? ¿Había escasez de alimentos en esa época? ¿Había persecución política, religiosa contra muchas personas? ¿Había esclavitud? ¿Se debían pagar impuestos? Los impuestos no son nuevos. También se debían pagar impuestos en esa época. Es decir, que muchas de las cosas que nuestros hermanos estuvieron viviendo, nosotros también las estamos viviendo y la han vivido muchos hermanos nuestros a lo largo de la historia de la existencia de la iglesia. Otros estaban negando la divinidad de Jesús y la suficiencia y la veracidad de las Escrituras. Se estaba poniendo en duda de que Cristo fuera Dios. Y usted ha escuchado a muchas personas que también tienen esa misma idea. Incluso personas que dicen ser creyentes en Dios, pero niegan la divinidad de Jesús. Niegan la suficiencia y la veracidad de las Escrituras diciendo, es que hay algunos pasajes que no están correctos. Es que hay algunos pasajes que no deberían de estar allí. Es que hay algunas enseñanzas que ahí, pues hay dudas. En esa época también sucedía lo mismo y de ahí a que Pedro tenga que hacer mención primeramente de lo que él experimentó en el monte de la transfiguración, donde vio a Jesús. Le dice, no les hemos dado a conocer el poder de Dios siguiendo fábulas artificiosas, sino como aquellos que fuimos testigos, que estuvimos en el monte y oímos la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Lo que les está diciendo, pues ustedes niegan o no quieren creer que Jesús es Dios, pues nosotros les estamos diciendo que nosotros vimos cómo se transfiguró y vimos la voz que vino del cielo. Y en cuanto a que ustedes duden de la suficiencia de las Escrituras y la veracidad, Pedro les dice, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien si ponemos atención como una antorcha que alumbra en día oscuro. ¿Por qué todo esto, hermanos? Para que nosotros nos demos cuenta que las situaciones que usted y yo vivimos hoy en día no han sido o no son más bien exclusivas de nuestra generación. Porque nosotros vemos la vida de acuerdo a nuestra generación. Y entonces, de acuerdo a eso, miramos los acontecimientos en la sociedad, en la humanidad actuales y pensamos que esto jamás se había visto. Cuando la palabra de Dios nos enseña que cada vez que el hombre mira su realidad o su futuro, tiene que echar una ojeada al pasado también. Y hay algo más, hermanos. Cada vez que hay crisis, cada vez que hay dificultades, cada vez que hay necesidades, cada vez que hay problemas, yo no sé a ustedes, hablo por mí, pero muchas veces yo he visto en mi vida que lo primero que se dispara en mí no es la fe, sino las dudas, la incertidumbre, la preocupación. Cuando usted escucha una noticia que no es muy favorable, usted no dice, bueno, me dieron esta noticia, gloria a Dios. Entra como un frío en el cuerpo, ¿lo ha sentido? Entra como un adormecimiento en las manos. Entra como algo en el estómago que usted no sabe qué es, que sube y que baja, que viene y que va. Entra la preocupación.
¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros olvidamos todas las promesas del Señor. Entonces somos presa fácil del pesimismo, de la duda, de la incertidumbre y de la angustia. Por eso es que se dispara en nosotros eso. Por eso es que no volvemos nosotros nuestros ojos a Dios, sino que los dirigimos hacia la realidad que tenemos y hacia lo que nosotros creemos nos espera. De ahí a que Pedro le diga a los hermanos que debemos poner atención en la palabra profética más segura que usted y yo, hermano y hermana, tenemos en nuestras manos en estos momentos. Por eso Pedro dice que debemos poner nuestra atención en la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que las estadísticas, más segura que los analistas, más segura que los noticieros, más segura que las noticias, más segura que el periódico, más segura que el horóscopo, incluso más seguras que las mismas experiencias espirituales que muchas personas pueden tener, porque cuando Pedro dice eso, el contexto es lo que él vio en la visión, en la transfiguración. Y él dice, pero no se confíen solamente de eso, porque tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, si un cristiano quiere vivir la vida aferrado a todas las promesas del Señor, lo que tiene que hacer es leerlas en la palabra y creerlas. Porque yo no puedo creer en algo que nunca he visto, que nunca he oído. Tengo que verlo, tengo que haberlo escuchado para poder creerlo. Y eso es lo que la palabra nos dice que nosotros debemos hacer. El cristiano no puede dirigir su vida por lo que ve o por lo que escucha. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos dice en 2 Corintios 5, porque por fe andamos, no por vista. Pero qué curioso y qué paradójico que nosotros por un lado digamos eso y por otro lado nuestra vida se dirija de acuerdo a lo que vemos y a lo que escuchamos del mundo. El mundo trae noticias y entonces comenzamos nosotros a planear nuestra vida de acuerdo a lo que dice el mundo. Y Dios nos habla en su palabra, pero no, Señor, porque mi realidad es esta otra. Y yo voy a vivir de acuerdo a lo que estoy experimentando ahora, no de acuerdo a lo que dice tu palabra. Por fe andamos, no por vista, hermanos. Un hijo de Dios no vive de acuerdo a la corriente colectiva del mundo, de acuerdo a la duda colectiva, a la incertidumbre colectiva que hay en el mundo. Un creyente, un hijo de Dios vive por fe. ¿Fe en qué? En las promesas de Dios. Fe en las promesas de Dios. Si nosotros creemos que las promesas de Dios son grandes y son fieles, entonces lo que pasa a nuestro alrededor debe ser analizado según la palabra, no la palabra según lo que pasa. Es al contrario. Lo que pasa debe ser analizado según la palabra, pero muchas veces nosotros analizamos la palabra según lo que estamos viviendo. De ahí a que cometamos tantos errores. De ahí a que vivamos tan llenos de incertidumbres. Ahora, quiero leer dos citas, hermanos, y ustedes traten de identificar en qué época creen, en qué época de nuestra historia creemos nosotros que fue escrita. La primera dice así, y ahí vamos a estar meditando por unos momentos. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vaya pensando, ¿cuándo cree que se escribió eso? Y la segunda cita dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto,
la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan mal de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dos citas que están en las Escrituras, hermanos. ¿Cuándo creemos nosotros que se escribió esto? Si usted no tuviese las Escrituras, si usted no supiese que estos pasajes estuvieran aquí, ¿en qué época cree usted que se habrían escrito? ¿Podríamos nosotros decir que fueron escritos en estos días, en estos meses, en estos últimos años? ¿Podríamos nosotros, de cierta forma, mirar el paralelo de lo que ahí está escrito con la realidad que nosotros estamos viviendo ahora? Hay cosas que coinciden de lo que usted y yo estamos viendo, de lo que veían estos hombres en la época. La primera cita se encuentra en Habacuc, en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Y ese libro de Habacuc fue escrito aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. Después de las reformas que hizo el rey Josías, que fue un gran reformador, posiblemente durante el reinado de Joacim, en el reino del sur en Judá, antes de que se levantara el imperio babilónico. Pero lo curioso es que Habacuc no está hablando de los problemas del mundo, sino de lo que estaba pasando en la nación de Israel. Escuche, él no está hablando de lo que pasa en todo el mundo. Él está hablando de lo que está pasando con el pueblo de Israel, el pueblo que se decía ser seguidor de Dios. ¿Qué había pasado en este pueblo? Se había pervertido el derecho. No se hacía justicia. Había abuso de poder de quienes los dirigían. Había esclavitud. Había desigualdad económica. Unos comían mucho y se les saltaban los ojos de la gordura. Otros morían de hambre. Había problemas en los hogares. Había problemas de impuestos donde se abusaban los que cobraban impuestos. Lo que estamos viendo, hermanos, es que la maldad era el común denominador entre los moradores de esta parte del reino de Israel que fue dividido. Porque Israel fue dividido en dos partes, en el reino de Judá y en Jerusalén. Y en esta parte estamos viendo lo que estaba pasando. La segunda cita fue escrita en el Salmo, capítulo 73, posiblemente escrita por Asaf. ¿Quién era Asaf? Bueno, Asaf era un encargado de dirigir el coro por el rey David. David lo puso en ese lugar para dirigir el coro de la adoración a Dios. Y este salmo fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Escuche, hermanos, 1000 años antes de Cristo. ¿Por qué estas dos citas, hermanos? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a meditar hoy? Para que nosotros veamos, hermanos, que la historia de la humanidad no ha sido muy distinta de la que tenemos hoy. Nosotros nos alarmamos porque es la primera vez que nosotros vemos estas cosas. Pero cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que en muchos aspectos nos parecemos a otras épocas. Violencia, injusticia, avaricia, egoísmo, desigualdad económica, abuso de poder, hambres, enfermedades, crisis, maldad, arrogancia, altivez. Todo eso, hermanos, es el común denominador del ser humano. No importa en qué época viva, en qué parte geográfica exista, siempre vamos a tener que lidiar con esta realidad. Ahora, eso llevó a Habacuc a cuestionar el aparente silencio de Dios. Si usted ve la primera cita, nosotros vemos de que Habacuc comienza a cuestionar a Dios. ¿Por qué, Señor, no respondes? Clamo a ti y no contestas. ¿Por qué me haces ver violencia? Habacuc comienza a cuestionar a Dios. Habacuc no fue un libro escrito para el pueblo, fue una conversación privada entre Dios y Habacuc, en la cual Habacuc le expone su situación, le hace unas preguntas, Dios le contesta, vuelve y le expone, vuelve y Dios le contesta, y al final Habacuc saca unas conclusiones para su vida. Y lo que le decía el profeta es,
¿Por qué si tú tienes todo el poder, Señor, no evitas que los hombres hagan tanta maldad? Y nos podemos identificar nosotros con esas palabras de Habacuc. ¿Podríamos nosotros tener las mismas interrogantes? ¿Por qué Dios tú permites la desigualdad económica? Si tú eres el dueño del oro y la plata, ¿o quién es? ¿Los bancos, Rockefeller, los Rothschild? ¿Quiénes son los dueños del oro y de la plata, hermanos? No sean tímidos. ¿Quiénes? Dios, hermanos. Dios. De Dios viene el poder de hacer que el hombre consiga y sea rico. Entonces uno se cuestionaría, Señor, ¿y entonces por qué tú permites la desigualdad económica? ¿Por qué no detienes a los malos gobernantes si tú tienes el poder? Y como dice el profeta Daniel, Dios pone reyes y Dios quita reyes. ¿Por qué permites que hayan malos gobernantes en nuestro mundo, Señor? ¿Por qué no evitas que se cometan tantas injusticias en donde se favorece a los malos y se perjudica a las personas honradas, a las personas honestas, a las personas que no tienen la capacidad de luchar contra una maquinaria ya establecida en el mundo? ¿Por qué si tú tienes el poder, Señor, no evitas la muerte de millones de personas a causa del hambre diariamente? Escuchaba unos datos estadísticos. Escuche, datos estadísticos dicen que diariamente en todo el mundo mueren 150,000 personas por inanición. Diariamente. Multiplique 150,000 por 365 y se dará cuenta que son más muertes que las que puede producir cualquier enfermedad. Pero a eso no se le hace noticia. De eso no se habla. Eso no se toca. Y uno se pregunta, Señor, pero tú eres el dueño de la tierra, ¿por qué no evitas que 150,000 personas en estos momentos están muriendo, niños, ancianos, personas, porque no tienen nada que comer? Diariamente 150,000. ¿Por qué no permites o por qué permites que mueran personas a causa de la violencia? ¿Por qué no restringes al hombre para que no sea tan violento? ¿Por qué no detienes los huracanes si tú eres el que controla los vientos y el mar? ¿Sí o no? Y eso vemos, eso lo estudiamos. Cuando los discípulos en la barca, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se levantó Jesús y con 2 palabras les hizo todo lo que estaba pasando. Calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué, Señor, tú no evitaste que el huracán Iota y Eta destruyeran las costas del Caribe y del Centroamérica, incluso costas de aquí de nuestro país, en Colombia, donde murieron muchas personas, donde muchas personas quedaron sin alimento, sin vivienda, sin trabajo y luchando ahora por conseguir nuevamente lo que habían perdido? Arrancando no desde cero, sino desde -0, porque muchas de esas personas quedaron con deudas. 134 personas. ¿Por qué Dios no evitó entonces que este virus entrara y que estuviera causando los problemas que está causando? ¿Cuántos cuestionamientos, hermanos? ¿Cuántos cuestionamientos que yo no sé si estarán en el corazón de nosotros? Estaban en el corazón de Habacuc. Y alguien podrá decir, no, hermano, los hombres de Dios, los hijos de Dios espirituales, no pensamos así. ¿Usted está acusando a Habacuc de carnal? ¿Usted puede acusar a Asaf de carnal? ¿Porque pensó esto? ¿Porque sintió esto? Podemos atrevernos a levantar nuestro dedo señalador y decir que estos hombres no eran espirituales porque se cuestionaron en un momento de su vida al ver la realidad que tenían enfrente. ¿Podemos cuestionarlos? No, hermanos. Porque seguimos estando en este cuerpo de carne, con debilidades, con angustias, que siente el dolor, que siente la tristeza, que siente la necesidad. Un hombre espiritual también siente hambre, ¿o no? Porque yo veo aquí muchos que yo creo que son espirituales y los veo bien repolluditos. Eso quiere decir que son espirituales y tienen hambre. Yo veo y conozco muchos hermanos espirituales que van al médico. Hermano, no podemos nosotros cuestionar a estos hombres por las interrogantes que se hicieron.
debemos entender de que ellos eran iguales que usted y que yo. Iguales que usted y que yo. El problema de muchos de nosotros es que desconocemos la historia. Y más hoy en día, los jóvenes de hoy en día no quieren saber historia. Ellos quieren saber el futuro. Ellos están más pegados de los analistas, de lo que va a pasar en el futuro, a de lo que ha pasado anteriormente. Yo no sé, hablo con los que estudiamos y ya tenemos más de 30, nos ponían a leer libros de historia, a conocer la historia de nuestro país, de nuestra región, historia de la humanidad. Hoy los muchachos no quieren ver Discovery Channel, hoy quieren ver Turbo, hoy quieren ver canales de música, canales de moda, canales de famosos, Twitter, Instagram, donde se ven a las personas que hoy se han convertido en ídolos, íconos de la sociedad, no de la historia. Hoy ya no se habla de héroes, hoy se habla de ídolos, y hay una gran diferencia. Los héroes eran hombres que se enfrentaban a las injusticias, a los problemas, tratando de ayudar a la sociedad. Hoy los ídolos son personas que están alejados de toda la realidad, se meten en su pequeña burbuja y le venden al ser humano una imagen que realmente no es lo que ellos viven, para que todos vayamos detrás de ellos. Alguien decía que el problema del hombre es que tenemos una mala memoria y una buena imaginación. Por eso es que pensamos que los tiempos pasados han sido mejores que los nuestros. ¿No le ha pasado que usted dice, no, antes las cosas eran mejor? No, yo recuerdo hace años, mi papá me contaba, mi abuelito, que las cosas eran una buena imaginación. Alguien decía, el problema es que tenemos una mala memoria y una buena imaginación. Cuando usted lee Eclesiastés, ¿no le ha pasado? Usted dice, no, antes las cosas eran no hay mejor. nada nuevo debajo del cielo. No hay nada nuevo debajo del cielo. Aquello que va a hacer ya fue hecho. Las injusticias ya se han vivido, los malos gobiernos ya se han vivido. Y alguien decía acerca de la política y del gobierno, tenemos que hacerle creer al hombre que todo ha cambiado para que nada cambie. Tenemos que hacerle creer al hombre que estamos reformando la política para que nada cambie. Y usted echa un vistazo concienzuda y racionalmente y se da cuenta que es así. Ellos nos hacen creer que todo está cambiado. Pero usted mira la historia y se da cuenta que las cosas permanecen iguales. No cambian. Nosotros somos los que tenemos una buena imaginación y una mala memoria. Ahora, toda esta introducción, porque estamos solamente en la introducción, toda esta introducción, ¿por qué, hermanos? Y yo sé que ha sido una introducción larga. Es para que nosotros nos demos cuenta que las crisis económicas, las enfermedades, las injusticias, los malos gobiernos, la desigualdad económica, los levantamientos armados e incluso los fenómenos naturales ya han existido. ¿Usted ha leído la historia del diluvio? ¿Cuántas personas murieron ese día? No sabemos cuántas. Sabemos cuántas quedaron vivas. 8. 8 solamente. Así que fenómenos naturales también los hemos tenido. Si volvemos nosotros a Habacuc, capítulo 1, les dije que íbamos a volver acá al libro de Habacuc. Vamos un momentico al capítulo 1. Donde el profeta Habacuc está haciendo estas preguntas y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El nombre Habacuc el nombre Habacuc significa abrazado por Dios, abrazo de Dios. Ese es el significado del nombre Habacuc. ¿Y por qué es importante saber acerca del significado, hermanos? Porque si usted recuerda el contexto, Habacuc se está preguntando: Señor,
¿Acaso te has olvidado de tu pueblo Israel? Esa era la pregunta que estaba en el corazón de Habacuc. Pero en el nombre de él estaba la respuesta. No, Habacuc, yo no los he olvidado. Yo los tengo abrazados. Porque eso es lo que significaba el nombre. Abrazado por Dios. Y eso nos enseña que no importa la situación por la que nosotros estemos viviendo, el Señor no se olvida de su pueblo, hermano. El Señor no se olvida de sus hijos. El Señor no había dejado solo a la nación de Judá y tampoco nos ha dejado solos a nosotros a pesar de las circunstancias, hermanos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La fe que nosotros tenemos. Por eso es que dice Hebreos 10:39, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué cosa? Para preservación del alma. Escuchen, los hijos de Dios no retrocedemos ante las circunstancias adversas, sino que tenemos fe para la preservación del alma. De ahí a que el título o el tema del libro de Habacuc, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 4, o sea, más el justo por la fe vivirá. Ese es el tema, hermanos, del libro o de esa pequeña conversación de Habacuc con Dios. El justo por la fe vivirá. El Hijo de Dios no vive de acuerdo a las circunstancias. Nosotros no somos dirigidos como un velero. Hacia donde va el viento, hacia allá nos movemos. No, somos todo lo contrario. Los hijos de Dios vivimos contracorriente. Contra la corriente política, contra la corriente de los que quieren implantar en los seres humanos nuevas tendencias, nuevas ideologías de género, nuevas formas de ver la vida. Ya el aborto no se lo ve como un asesinato, sino como una elección, donde está cubierto por los derechos del hombre. Ahora ya no se llama asesinato, se llama libertad de escoger. La pregunta es, ¿y quién le pregunta a la criatura que escoge si nacer o morir? ¿Quién le pregunta a esa criatura si quiere nacer o quiere morir? Nadie. Se escoge por ella, se decide por ella. Es decir, cuando un derecho va en contra de otro derecho es inconstitucional. Y si un derecho va en contra de la vida, es inconstitucional. Así que el cristiano no vive de acuerdo a lo que el mundo y la sociedad le quieren enseñar. El justo vivirá por la fe. Ahora, no debemos ignorar, hermanos, que el sufrimiento viene como motivo muchas veces de las pruebas. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que experimentar sufrimiento porque las pruebas nos están llevando a ese lugar. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y esa palabra si es necesario no la ponga en interrogación, porque ahí no está. La mejor traducción sería ya que es necesario o debido a que es necesario, ya que es necesario que tengan que ser afligidos en diversas, la palabra es poilikos, de donde se sacan variedad, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, escuche cómo describe la palabra de Dios nuestra fe, y miremos si para nosotros tiene el mismo valor que para Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pregunta: ¿qué vale más? ¿Lo que tenemos materialmente o la fe que tenemos? Preguntémonos. Porque yo creo que muchos de nosotros daríamos todo por el dinero, pero no seríamos capaces de dar todo por nuestra fe. Algo sencillo, tienes que escoger entre adorar al Señor y trabajar. Escucha, no estoy diciendo que debes, sino que tienes para escoger entre conseguir y adorar a Dios. ¿Qué escogeríamos? Aquí dice, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Habacuc sentía
que estaba desamparado. Dios le dice, no, yo no te he dejado desamparado. Lo que pasa es que está sucediendo algo en lo cual se va a demostrar que tu fe es más preciosa que el oro. Aunque el profeta creía que Dios lo había desamparado, Dios le dice que no. Yo no me he olvidado de ustedes. Y por eso es que el profeta Jeremías dice, se olvidará de la madre de la criatura que recién parió. Con todo yo no me olvidaré de ustedes. Porque hay madres que se olvidan de sus hijos. Hay madres que los abandonan. Hay madres que incluso los matan antes de que nazcan. Con todo eso, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Todo lo que Habacuc estaba viendo era solamente el cumplimiento de una promesa de Dios. Dios iba a cumplir unas promesas que había hecho. Que Habacuc en ese momento parece que no las tenía presentes. Que Asaf parece que no las tenía presentes y que muchos de nosotros a veces no las tenemos presentes. Y por eso es que Dios muchas veces nos lleva a que nosotros miremos lo que está pasando alrededor. Por eso decía que todo lo que está pasando en el mundo tiene que ver con nosotros. Habacuc no cerró sus ojos ante la realidad del mundo, ante la realidad de la nación. Abrió sus ojos y comenzó a ver lo que estaba pasando y eso lo llevó a ser introspectivo y a cuestionar muchas cosas en su vida, al punto de incluso pedirle explicaciones a Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es nuestro segundo punto? ¿Cómo llevamos nosotros nuestros pensamientos a Dios en oración? Si usted nota, Habacuc dice en el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré a ti y no escucharás? Esa frase clamar está implícito que Habacuc oraba. Era un hombre de oración. No era un hombre que se sentaba a contemplar los problemas y, bueno, pues la situación está difícil y sigamos. No. Veía los problemas, veía las crisis y llevaba sus oraciones a la presencia de Dios. No una vez, no dos veces, no tres veces. Note la fuerza con la que Habacuc cuestiona o pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Eso quiere decir de que él venía orando con insistencia, pero no era una oración superficial sin aterrizar. Muchos de nosotros, Señor, te pido por los enfermos del mundo, pero no tengo a nadie en mi mente. Te pido por los problemas del mundo, pero no sé cuáles problemas. Te pido por los hogares, pero ¿cuáles? No, era una oración aterrizada. ¿Hasta cuándo clamaré a ti? Hermano y hermana, cuando tenemos un problema, ¿a quién vamos? ¿A quién vamos? Cuando vemos la realidad del mundo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer una campaña para derrocar los gobiernos o primero vamos a ir a Dios? ¿Qué vamos a hacer? Habacuc oraba y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Al ver la situación que estamos pasando, hermanos, vayamos más en oración a Dios. Saquemos más tiempos para orar. Yo no sé si nosotros nos hemos hecho los mismos cuestionamientos de Habacuc. Señor, ¿realmente sí? ¿Tú sí sabes lo que está pasando en el mundo? Señor, ¿tú sí tienes el poder de controlar este virus? Incluso muchos se llegan a cuestionar. Bueno, al final sí existe Dios. El cristianismo sí es la respuesta. Yo no sé si hay cielo, si hay tierra. Ya nos volvemos hasta agnósticos. Creyentes, y no del mundo, de la iglesia de Cristo. Que se cuestionan incluso si existe el cielo, si existe el infierno. ¿Cuántos cuestionamientos cuando nosotros vemos los problemas? Dios ha prometido estar con su pueblo hasta el fin. En Isaías, que es un profeta que también relata lo que le iba a pasar al otro reino, en Isaías 41, 8 al 10, y que algunos le han dicho que es el evangelio del Antiguo Testamento, porque ahí tenemos Isaías 53, ahí está el evangelio en el Antiguo Testamento. Dice 41, 8 al 10, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché,
no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántas promesas encontramos allí? No temas, no desmayes, yo soy tu Dios, que te ayudo, que te escogí, que te sustentaré con la diestra de mi justicia, que te esfuerzo. ¿Cuántas promesas de Dios, hermanos? A ese pueblo que era rebelde, que pecó, que violó el pacto de Dios muchas veces, aún con ese pueblo, yo seguía siendo fiel a sus promesas. Ahora usted dirá, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo las cosas cambiaron. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 11. Primera de Pedro 5, versículos 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Escuche esto, hermano y hermana, porque Él, ¿quién Él? Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Escuche esto, hermano y hermana, que fue escrito aproximadamente entre el 65 y el 70 de nuestra era, es decir, hace 1900 y tantos años. Sabiendo, Dios quiere informar a sus hijos, Dios no quiere que sus hijos vivan en ignorancia. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó por su gloria eterna o a su gloria eterna en Jesucristo, después, no antes, no durante, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, hermano y hermana, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y la iglesia debe decir como el apóstol Pedro, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No al hombre, no a los gobiernos, no a la economía, no a los banqueros, no a los médicos. A Dios sea la gloria, hermanos. A Él sea la gloria, no a los hombres. Él mismo, hermanos, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso es que Pedro en la segunda carta les dice, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermano y hermana, yo le hago una pregunta. ¿Qué tan grandes son para usted las promesas de Dios? ¿De qué tamaño son para usted las promesas de Dios? ¿Son tan pequeñas que usted no pone su esperanza en ellas? ¿Son tan pequeñas que ponemos nuestra esperanza en cuántos ceros tiene nuestra cuenta al lado derecho? ¿Son tan pequeñas que ponemos nuestra esperanza en la carrera que estoy ejerciendo? ¿La profesión a la cual quiero llegar? Por eso el cántico de las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. ¿En qué está nuestra fe? ¿En las promesas de Dios? ¿En las promesas de los políticos? ¿Cuántos votaron, me perdonan por este dato, en las pasadas elecciones de los Estados Unidos, porque estaban esperando que éste abriera las puertas a los inmigrantes, mejores políticas de inmigrantes? Pero ¿cuántos tuvieron en cuenta que este hombre está a favor de muchas leyes que van en contra de la moral? Aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, quitar las Biblias de los lugares públicos donde ya no se juramente. Pero, hermano, las políticas de migración me convienen. Como Esaú, cambiamos la bendición por un plato de lentejas. Y así somos muchos de nosotros. De acuerdo a mi conveniencia, damos nuestro voto. Y no estoy diciendo que votemos o no, porque eso es un derecho que, si usted lo quiere tomar, lo puede y lo debe tomar, porque usted tiene derecho a escoger.
pero con conciencia cristiana, no con conciencia economista, no con conciencia materialista, con conciencia de un cristiano. Los cristianos votamos como cristianos, no como personas que estamos esperando que me beneficie a mí, aunque vaya en contra de la moral de Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Por eso es que Dios muchas veces permite que nosotros experimentemos situaciones difíciles, para enseñarnos que nuestra esperanza no debe estar en el mundo, sino en Él, hermanos. No en el mundo, no en el país. ¿Cuántas personas emigraron a los Estados Unidos por el sueño americano? Otros por el sueño europeo. Aquí en Sudamérica, el sueño chileno. A costa, muchas veces, de abandonar su fe. Porque les ha ido bien, y yo doy fe de que muchos cristianos de la Iglesia de Cristo les ha ido bien económicamente, pero se han destruido moralmente. Sus matrimonios se han destruido. Pero las promesas del Señor no eran tan preciosas para ellos. Había que buscar mejores horizontes, mejores promesas, que las que el Señor muestra en su palabra. La razón por la cual Dios no nos evitará muchas veces que lleguen crisis a nuestra vida, que pueden ser enfermedades, que pueden ser crisis económicas como las que estamos viviendo en todo el mundo. Eso no es solamente aquí en Cali ni en Colombia, en todo el mundo. Crisis en los hogares, separación de los cónyuges, abandono de los hijos a temprana edad de los hogares porque no aguantan que sus padres quieran guiarles, dirigirles, y no cumplen ni los 18 años y ya se van, aunque a los 2 años terminan regresando porque se dan cuenta que la vida no es como se la pintaba el mundo. Puede ser la muerte de un familiar muy cercano, puede ser una injusticia que usted esté viviendo, que usted esté haciendo las cosas honestamente y tenga que sufrir injusticias, y yo he sufrido de esas, donde hubo acusaciones que me llevaron a tener que defenderme judicialmente, acusaciones falsas, que gracias a Dios, hermanos de la Iglesia del Señor en Medellín se apersonaron de eso y pudieron ayudarme a defender, y creo que hasta ahora salí inocente, ¿no? No he vuelto a recibir notificaciones. Puede ser escasez en el hogar, pueden ser problemas que nos angustian, y Dios permite todo eso, hermanos. Dios lo permite, no solamente que Dios no lo evita, es que muchas veces está orquestado directamente por Dios con nombre y apellido, hermanos. Con nombre y apellido. No son cosas al azar. El mundo no está en manos del azar. El mundo está en las manos de Dios. La palabra dice, no cae a tierra ni un pajarillo si no es la voluntad de Dios. Escuche, ni un pajarito cae a la tierra si no es la voluntad de Dios. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 al 11, nosotros tenemos esta historia de lo que pasaba con la iglesia en el primer siglo. Apocalipsis, capítulo 2. La iglesia en Esmirna, y escuche lo que dice la palabra, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Escuche, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis aflicción, tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Escuche, hermanos, porque si usted lee esto, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que se estudiaron con la iglesia hace unos años atrás, cuando se daban los mensajes a las 7 iglesias. Número 1, dice en el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Escuche, esta no es la declaración de un analista o de una estadística, de un estadista, de una persona que sale a dar estadísticas, que dice, pues según los datos que hemos hecho,
Para el 2025 la economía se reactivará. Hasta el 2024, no, hermano, no de ese tipo. El que está hablando aquí es el que estuvo muerto y vive, Jesús. Pregunta, ¿sabía Jesús lo que hablaba o no? ¿Tenía seguridad Jesús en afirmar que lo que le iba a pasar a esta iglesia iba a pasar o no? ¿O era una especulación? Mire, posiblemente ustedes, no. Ustedes tendrán tribulación. Ahora, uno se pregunta, ¿y cómo puede una iglesia del Señor experimentar esto? ¿Será acaso porque el Señor los ha abandonado? No. Si usted se devuelve en el capítulo 1, versículo 12, dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vaya al versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pregunta, ¿dónde estaba el hombre que estaba hablando con Juan? Paseándose en medio de los 7 candeleros. Hermanos, el Señor está con su iglesia. Hermanos, el Señor está en medio de su iglesia hoy. Él no estará. Él no ha estado, hermanos. Hoy está con nosotros. Él no nos ha dejado solos. Él está aquí. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y todas las promesas en Él son sí y en Él amén. No nos olvidemos de esa verdad, hermanos. El Señor está hoy aquí con nosotros porque Él ha prometido estar con su pueblo cuando su iglesia se congrega. Cristo estaba en medio de los 7 candeleros. Cristo está con su iglesia hoy. A pesar de que nosotros estamos experimentando pruebas, tribulaciones y crisis, el Señor está con nosotros hoy, aunque nosotros no lo veamos. Porque yo sé que usted estará, yo no lo veo, pero Él está con nosotros. Porque nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Ahora, si Él estaba allí, la pregunta es, ¿conocía el Señor lo que le pasaba a su iglesia? Por supuesto. Versículo 9 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. El Señor las conoce, hermanos. Pero no solo las obras, y tu tribulación y tu pobreza. Pregunta, ¿sabía el Señor que la iglesia tenía pruebas y tribulación o no? ¿O será que el Señor estaba como ese día en la barca y tuvieron que despertarlo? Señor, ¿no saben lo que estamos viviendo? ¿Cuántas veces nosotros informamos a Dios en nuestras oraciones? ¿No le ha pasado? Señor, pues, tú sabes, no sé si sepas que me está pasando. Hermanos, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Él conoce, hermanos, al dedillo, tu vida y mi vida. Dice el Salmo 139. En tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí antes que fueran hechas. Todas, hermanos. Ahí no dejó por fuera nada. Todo está en el conocimiento de Dios. Pero la pregunta es, si el Señor conocía las obras y conocía la tribulación de la iglesia, ¿no les podía acaso evitar más sufrimiento? No. Versículo 10. No temas en nada. Ay, amén, Señor, gracias. Pero no temas en nada de qué. Lo que vas a padecer. Pregunta, ¿y ya no estaban en tribulación? Sí. Pero les promete el Señor que van a padecer más. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros cuando hablamos de las promesas del Señor en nuestra mente están promesas de sanación, promesas de bendición, promesas de prosperidad, promesas de solucionar problemas, problemas de que mi hijo rebelde vuelva, problemas de que los cónyuges se reconcilien, problemas de que los hermanos apartados vuelvan, problemas de que haya más comunión, problemas de que el Señor resuelva todos esos problemas? Eso es lo que nosotros tenemos cuando hablamos de las promesas. Pero aquí hay una promesa de las que pocas veces nos gusta hablar. El Señor les dice, ustedes van a padecer. Eso es una promesa, hermanos, ¿o no? ¿De boca de quién salió esto? Muerto y vivió. Ustedes van a padecer. Y muchas veces nosotros no queremos escuchar esas promesas. Pero esto no era nuevo. Jesús con sus discípulos allá en el aposento alto, después de la cena, después de esa tremenda comunión, esa comida, ese banquete, donde, como dicen muchos, ¿no? Barriga llena, ¿cómo está el corazón? Contento, ¿no?
Barriga llena, corazón contento, y más si es lo que nos gusta. Más. Y en medio de esa comida, Jesús les dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Pregunta, ¿dónde vivimos nosotros? ¿Dónde se encuentran las iglesias de Panamá que están conectados con nosotros? ¿En este mundo o en otro? ¿Dónde se encuentra la iglesia en estos momentos en Asia? ¿En este mundo o en otro? ¿Dónde se encuentra la iglesia en estos momentos en Europa? ¿En este mundo o en otro? En Oceanía, ¿pertenece a este mundo? ¿África pertenece a este mundo? ¿Centro y Suramérica, Norteamérica, pertenecen a este mundo? ¿Sí o no? A ver, los que hemos pasado por el colegio y nos pusieron a estudiar geografía, están en este mundo, ¿no? Y Jesús dice, en este mundo tendrán. ¿Qué promesa, hermanos? Preciosa promesa, grandísima promesa, pero promesas que muchas veces no nos gustan. Son promesas de Dios. Ahora, ¿por qué es preciosa y grandísima esta promesa, hermanos? Porque cuando usted y yo pasamos por pruebas y tribulaciones, nuestra fe es probada y cada vez más refinada. Algo que no sucedería si no pasamos por pruebas. Usted no puede refinar el oro si no lo mete al fuego. Usted no puede, hermanos. Usted no puede refinar la plata si no la mete al fuego. Incluso la mayoría de todos los metales, para poderlos refinar, tienen que ser pasados por fuego. Unos con más grados que otros. Por eso es que son preciosas estas promesas. Enseñarnos que en el mundo tendremos aflicción. Para que usted y yo, no Dios, hermanos. La prueba no es para Dios, Dios nos conoce. Dios no está ya frotándose las manos, esperando a ver cómo salgo después de la prueba para decir, salió lo que yo esperaba. Ese no es Dios. Si ese es su Dios, su hermano, se lo respeto, pero ese no es mi Dios. Ese no es el Dios en el que yo creo. El Dios en el que yo creo es que declara el fin desde el principio. Ese es el Dios en el que yo creo. Si eso no fuera así, Dios perdería un atributo, la omnisciencia, y dejaría de ser Dios. Porque si Dios no controla todo, Dios no puede controlar nada. Si Dios no tiene el poder de controlar todas las cosas, una sola cosa que se salga de curso echaría a perder todos los propósitos de Dios. Por eso es que en una ocasión un niño estaba leyendo el libro de Apocalipsis en una escuela dominical en la iglesia del Señor, y alguien se acercó y le dijo, niño, no empieces por ahí, te vas a enredar. ¿Por qué? Porque ese libro es difícil de entender. Yo lo he estudiado y no lo he entendido. ¿Cómo lo vas a entender tú? El niño dice, pues yo ya lo entendí. ¿Cómo? Sí, lo que entendí es que Cristo se enfrenta al malo y al final el malo es derrotado. Ya lo entendí. ¿Lo entendió? Un niño de 8 años lo entendió. Nosotros no lo podemos entender. Que al final Satanás será destruido. Eso nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué estamos seguros que eso va a pasar? Porque Dios puede cumplir lo que promete. Si no, no lo creeríamos, hermanos. No lo creeríamos. Por eso las promesas del Señor son fieles. Ahora, para terminar, hermanos, no el sermón porque faltaron muchas cosas. Y les pido perdón a los hermanos aquí y en Panamá que no se pueda terminar completamente una síntesis y una conclusión. Pero en Habacuc, en el capítulo 1, versículos 5 al 11, Dios le responde, porque Dios responde, hermano. Hay una alabanza que cantan los niños que dice, unas veces dice sí, otras veces dice sí, pero responde. Para usted decirle a alguien, espere, la persona puede decir, no me contestaste. Sí te contesté, te dije que esperaras. No me contestaste, te dije no. Ya eso es una respuesta. Entonces Dios contesta. Y dice, mirad entre las naciones, está hablando ahora Dios con Habacuc, y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí yo levanto, yo, dice Dios, yo, no ellos, no el pueblo,
yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuren a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a sus propios dioses. Escuche la respuesta. Señor, ¿por qué permites el mal en tu pueblo? Y Dios le contesta, yo voy a hacer algo y te vas a asombrar. ¿Qué es, Señor? ¿Vas a hacer justicia? Sí. ¿De qué manera, Señor? Voy a levantar a los caldeos. ¿Sabe quiénes son los caldeos? El reino babilónico todavía no se había formado. Ese imperio babilónico todavía no se ha conformado. El imperio cuya visión que tuvo este rey Nabucodonosor era una cabeza de oro al mando, el imperio más grande de esa civilización de esa época. Y dice Dios, yo los voy a levantar. Yo los voy a levantar. Y ellos vendrán y asolarán a Judá. Destruirán naciones. Acabarán con todos, así haré mi justicia. Yo, dice Dios. ¿Y qué nos dice Romanos 13? No hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Promesas de Dios. ¿Qué creen ustedes que sintió Habacuc cuando escuchó esa promesa de Dios? Posiblemente lo que por nuestras mentes ha estado pasando. ¿Por qué Dios va a hacer eso? ¿Cómo es que Dios va a levantar un gobierno que se levante y haga daño, abuse, que se apodere de naciones indefensas, que implante políticas que van en contra de las personas? ¿Por qué Dios lo hará? Cuando estemos en el cielo le preguntamos. Pero lo que nos dice la palabra es que Dios obra así. Y posiblemente no lo entendamos, pero hay que creerlo. ¿Cuál fue la respuesta ante las súplicas de Habacuc? Esta: yo voy a levantar una promesa a un imperio que va a ser cruel. Dice que cuando los iba a coger como peces, cuentan los historiadores que cuando ellos llegaban a un pueblo y lo colonizaban, cogían con anzuelos y los traspasaban en el labio inferior y los amarraban uno tras el otro. Y así los llevaban paseándose hasta llegar a donde los iban a llevar. Así que imagínense a las personas diciéndole al otro, no te muevas, quieto, no te apresures, no te puedes cansar, no te puedes agachar, porque sufrían todos. Ese era el pueblo que Dios iba a levantar, a los babilonios. Una promesa que Dios le hizo a Habacuc. ¿Qué respuesta esperaríamos nosotros? Señor, no. Si vas a hacer justicia, que no sea así. Esa fue la respuesta de Dios. Ahora, para terminar, y esto sí, me perdonan que me pase un poco de tiempo los hermanos en Panamá y acá. Porque al final Habacuc recapacita ante todo lo que está viendo, escuchando, y vuelve en sí. Entonces en Habacuc capítulo 3 termina, y esto es algo que nosotros conocemos porque se convirtió en un himno, una alabanza, es una alabanza, porque dice al final, al jefe de los cantores sobre instrumentos de cuerdas, es decir, al final él compone una alabanza, y dice desde el 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ¿con todo qué? Con todo esto, aunque no se vea futuro, aunque no se vea mejoría, aunque nos falte todo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, no las circunstancias, Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc no puso su esperanza en este mundo, él puso sus ojos en Dios, y eso es lo mismo que debe movernos a todos nosotros. No lo que él puede darnos, sino lo que él es. El Dios que gobierna todo el universo y que un día hará justicia y sus hijos resplandecerán como el sol. Y toda lágrima de nuestros ojos será enjugada.
y toda angustia y toda preocupación habrán desaparecido. Aún la muerte será vencida y toda tristeza será olvidada y nunca más tendremos memoria de lo que padecimos aquí. Y ahí a que Pablo diga, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y termina diciendo en 2 Corintios 7, 1 y 2, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, si a algo nos quiere llevar Dios al recordarnos sus promesas, es a eso, hermanos, a que nos limpiemos cada día de toda contaminación de carne y de espíritu y que perfeccionemos la santidad, porque la santidad hay que perfeccionarla. Por eso Pedro dice, por eso poniendo vosotros toda diligencia a vuestra fe. Pregunta, ¿somos nosotros personas de fe? Levante su mano. Pero no se quedan personas de fe. A vuestra fe añadid virtud. Pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos siendo hombres y mujeres de virtud? Somos de fe, y no lo dudo, pero ¿cuántos de nosotros estamos siendo hombres y mujeres de virtud? El llamado no es a que estemos preocupados por la economía, la salud, las enfermedades. El llamado es a que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en las promesas de Dios.